Semana se despachó el presupuesto 2026 luego de una tensa discusión que se dio en el Congreso Nacional, pero ahora viene otra discusión que también promete generar bastantes dimes y diretes. Estamos hablando del reajuste del sector público. Para hablar respecto de estos temas está con nosotros acá en estudio el diputado del Partido Comunista por la región metropolitana y presidente además de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Boris Barrera, a quien le damos la bienvenida. Diputado, buenos días, gracias por estar acá en los estudios de Radio Universidad de Chile. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y saludo a toda la gente que está escuchando la radio ahora. Sí, diputado, partamos haciendo un balance, ¿no?, de lo que fue esta discusión del presupuesto, que fue bastante tensa, diferente a otras discusiones presupuestarias que hemos tenido en los últimos años y con situaciones que generaron bastante incertidumbre respecto del futuro de sitios de memoria, en fin, de diferentes partidas, algunas de ellas incluso se cayeron. ¿Cómo podríamos calificar lo que fue este trámite, ¿no?, esta discusión en torno al presupuesto del próximo año? Sí, bueno, fue distinta a las tramitaciones anteriores. Este es mi segundo periodo, yo ya he participado cerca de 4 o 5 tramitaciones del presupuesto y la verdad es que esta fue completamente distinta. La oposición, la derecha, en una actitud rupturista desde el principio, porque siempre, claro, ellos colocan condiciones, se empieza a negociar por partida, por ministerio, pero esta vez, no sé si lo recuerdan, pero en la primera parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto rechazaron todo. O sea, empezaron así a colocar condiciones que el Ejecutivo en este caso no estaba dispuesto a ceder, nosotros tampoco, porque querían que disminuyéramos aún más el presupuesto. Entonces dijeron, bueno, si no hay luces de un ajuste, votemos todo de una vez, y rechazaron todo, lo cual nosotros nos dejó completamente descolocados. Después en el primer trámite en la sala lo mismo. Entonces fue una actitud completamente irresponsable. Yo creo que el tema de los sitios de memoria ha sido todos los años. Todos los años lo han rechazado, hemos tenido que llegar al final a la comisión mixta, tratar de defender los recursos en los sitios de memoria, pero esta vez fue extremadamente intransigente la derecha, rechazando todo. O sea, de hecho, en el último trámite, cuando tuvimos la comisión mixta, llegamos a acuerdo para poder reponer los sitios de memoria. No estuvieron para nada de acuerdo con restablecer los recursos para la Fundación Salvador Allende, que esa, como se había rechazado en los dos trámites, en las dos cámaras, no entraron a la mixta. Entonces, para poder abrir temas que no están en la mixta, se necesita un acuerdo unánime de la comisión, y ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Sin embargo, sí estuvieron de acuerdo para meter otras cosas, como el pase cultural, por ejemplo, y otras cosas de otro tipo, pero específicamente el tema de la Fundación Salvador Allende estuvieron completamente cerrados, y de hecho para poder abrirlo nos estaban colocando condiciones que eran imposibles, como por ejemplo meter aula segura, que lo han intentado meter otro año, en donde a los niños que son expulsados por aula segura no pueden postular a la gratuidad. Y eso lo han instalado ya cerca en 2 o 3 presupuestos para atrás al final, y ahora querían transar eso, o sea, negociarlo, pero era completamente irrealizable. O sea, dejar a los niños sin la posibilidad de acceder a la gratuidad, que son principalmente niños jóvenes de escasos recursos. Entonces, por una cosa que por un castigo que ya tuvieron previamente, que es la aula segura, entonces la verdad es que fue bastante complejo, y finalmente llegamos a acuerdo todo lo que salió de la comisión mixta, pero en la sala la UDI con los republicanos, bueno, los republicanos no participaron en la mixta, pero la UDI, que había participado en el acuerdo, finalmente lo rechazó también. Entonces creo que fue completamente irresponsable. Quedó fuera por ese rechazo de la UDI una posibilidad de que los gobiernos regionales pudieran invertir en empresas públicas en las regiones, porque esa necesitaba un quórum más alto de aprobación, y quedó fuera porque se restó la UDI, que había llegado a un acuerdo en la comisión mixta, pero está siendo finalmente el vagón de cola de los republicanos, que fueron los que marcaron la línea en la tramitación del presupuesto. Marca un precedente complicado para las otras tramitaciones, ¿no? El Congreso que viene va a ser completamente diferente, tiene más presencia, por ejemplo, el sector de republicanos, Partido Social Cristiano, ¿no?, de Nacional Libertario, de no la derecha tradicional. Le voy a preguntar por eso, pero ya que usted ponía, diputado, el tema de la Fundación Salvador Allende, que finalmente se quedó
sin presupuesto, ayer sacaron una declaración y hablaban de una amenaza a la preservación de archivos históricos. Y lo pongo sobre la mesa porque, claro, todos los años se ven amenazadas no solamente los sitios de memoria, sino que también las instituciones que buscan preservar la memoria en nuestro país, ¿no? Y si no me equivoco, esta es la primera vez que se caen los recursos para una fundación en este caso, y en ese sentido me gustaría preguntarle por el precedente que marca, ¿no? Sí, bueno, como te decía, todos los años sucede lo mismo. Ellos empiezan esto y después esto les sirve de herramienta de negociación para pedir otras cosas. Sin embargo, este año, del tiempo que yo he participado, es primera vez que se ve que se pierden los recursos para un sitio de memoria. De hecho, para restituir de los otros sitios de memoria que se habían caído, colocaron condiciones, por ejemplo, en el tema de las rendiciones, que no se podía ocupar más de la mitad de los recursos en contratación de personas, que finalmente no generan nada que perjudique la ejecución, porque eso no sucede en la realidad, pero cuestionando y tratando de instalar de que con esto era para financiar personas, cuando en realidad el objetivo de los sitios de memoria todos lo conocemos, que es preservar justamente lo que tiene que ver con nuestra historia y buscando que las nuevas generaciones lo conozcan y que esto nunca más vuelva a suceder. Eso lo planteamos en la comisión mixta también, de que ese era el objetivo, que era imposible poderlo dejar sin recursos, pero como bien tú lo dices, se fija un precedente. En esta oportunidad ganaron porque tienen mayoría en el Congreso, y justamente con la previa que hacía se ve esto también mucho más complejo para adelante, porque en la configuración que tiene el Congreso actual, o sea, ellos están en estos momentos, esa derecha dura, como te digo, liderada por los republicanos, 76 parlamentarios, o sea, están a dos votos, decimos nosotros siempre, sí, de tener mayoría en el Congreso. Nosotros, el oficialismo en este momento, la centroizquierda está con 64 y necesitamos 14, que son los PG. Ahora, diputado, esta discusión, para ir cerrando también y para hacer un puente para el otro tema, estuvo marcada por esta excesiva preocupación por parte de la oposición respecto del gasto fiscal, y en particular respecto de los cálculos que había efectuado Hacienda respecto de los ingresos y egresos del país en esta materia. Y va, por lo menos marca un poco la línea, ¿no?, de lo que podemos esperar quizás a futuro, donde en caso de que gane la segunda vuelta José Antonio Kast, que obviamente me imagino no es lo que usted quiere, pero en caso de que pase eso, podría llevar a cabo esta política de recortes, ¿no? Quizás no a los niveles que ha planteado hoy en día, pero de que va a haber recortes, va a haber. Y ya vimos durante esta discusión cómo hubo que incluso redistribuir recursos, pasar recursos de cultura a seguridad, en fin, ya fue bastante complejo este tema. ¿Cómo prevé lo que puede pasar a partir del próximo año en caso de que gane la oposición la presidencia, tomando en cuenta que al parecer esta va a ser la línea, ¿no? La idea de achicar al Estado respecto de, sobre todo, áreas que son muy sensibles para la ciudadanía, que a lo mejor no están dentro de los primeros lugares de las urgencias en las encuestas, pero que son igualmente importantes? Claro, sin duda que esa va a ser la tónica, y por eso es que lo que hemos manifestado nosotros, el peligro que significa esta segunda vuelta si es que gana José Kast, porque, como te decía, cuando partimos en la subcomisión mixta de presupuesto, todos decían de que había que, cuando rechazaron todo, dijeron había que bajar el presupuesto, que no podían empezar a discutir si es que no se bajaba, no, nadie colocaba una propuesta clara, sino que decían que había que bajarnos, hasta que llegó un republicano, un diputado republicano, dijo, bueno, yo quiero hacer una propuesta clara, precisa, si quieren seguir conversando, rebajen $2.000 millones el presupuesto. Agustín Romero. Agustín Romero, claro, dijo, mientras tanto seguimos rechazando, pero esa era la condición, o sea, ellos vienen a recortar el Estado, porque cuando dicen de que quieren disminuir el presupuesto para que la gente que
no se escucha, sepa, significa disminuir el Estado. O sea, cuando van a descontar 2.000 millones de dólares, es mucha plata. Mucha plata, a veces la gente no lo dimensiona, pero por ejemplo, la PGU cuesta 2.800 millones de dólares al año. O sea, descontar 2.000 es impresionante. Y dicen, han dado luces de que quieren recortar la grasa del Estado, despedir gente, los apitutados, dicen, pero resulta que, de acuerdo a la propuesta que hace José Antonio Kast, si quiere disminuir 6.000 millones de dólares en lo que él llama grasa del Estado, tendría que echar casi el 40% de la gente que trabaja en el Estado. O sea, es una amenaza terrible que sin duda, si es que llega a suceder, va a generar, no sé, va a haber un riesgo grande de gobernabilidad con José Antonio Kast y de paz social. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo, o sea, de contar 6.000 millones de dólares del Estado es dejarlo, no sé, es repetir, yo creo, de un golpe, porque él dice que lo hace en 18 meses, lo que está sucediendo en Argentina, con todas las movilizaciones, con el aumento de la pobreza, con el abandono a los adultos mayores que sucedió al lado. Tenemos que pasar a hablar, diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, además presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, a hablar del reajuste del sector público, pero no me puedo quedar sin preguntarle por lo siguiente. Persisten las dudas de parte de la oposición por los ingresos y los gastos, que fue el temazo de estos meses de discusión, y además escuché hoy día en la mañana, voy a atribuir a la fuente en BioBio, en los titulares de BioBio, que en la oposición no descartaban incluso presentar una acusación constitucional en contra de Grau por eso mismo. ¿Cómo lo ves? Y ahí apelo a su capacidad de síntesis. Sí, bueno, estuvieron amenazando toda la tramitación de que amenazaban, así con amenaza, les vamos a presentar, vamos a hacer auditoría y si no es lo que ustedes dicen, lo que pasa es que no es solamente lo que dice el gobierno, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Central, la fórmula que han usado para calcular esos ingresos son recomendaciones de una comisión que se formó por el Fondo Monetario Internacional, o sea, son organismos que no son de izquierda para nada, están más ligados al sector de neoliberal, así derechamente, por lo tanto, esa fue la excusa para recortar el presupuesto. Tuvieron durante toda la tramitación que no le creían a los ingresos y que había que recuperar la glosa republicana. Esos fueron los dos argumentos fuertes que finalmente en la última tramitación quedaron fuera y salió lo que salió. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado Boris Barrera a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Sé que tenemos que hablar de reajuste, pero es que me quedo dando vuelta una frase que dijo antes. Va a pasar, pero vamos a conversar. Pero es que usted mencionó que efectivamente, si es que se lleva a cabo esta política de reajuste por parte de un eventual futuro gobierno de José Antonio Kast, no habría paz social, porque obviamente habría molestia ciudadana ante los perjuicios que obviamente generaría una política de ese tipo. Pero cuando se plantea esa situación, que puede ser bastante plausible, tomando en cuenta la historia de nuestro país, desde la derecha se apunta a una supuesta intención de quebrar la institucionalidad por parte de la izquierda. Derechamente, algunos futuros integrantes del Parlamento, y por eso a lo mejor sus palabras adquieren más relevancia que anteriormente, cuando eran solamente figuras de las redes sociales, que uno podría decir, bueno, son figuras de las redes sociales. Bueno, ahora esas figuras de las redes sociales van a ocupar cargos en el Parlamento, como la hermana de Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser, dice que detrás de todo esto hay un intento de la izquierda de generar condiciones para un eventual golpe de Estado. ¿Qué se puede decir ante eso? Bueno, esos términos, la verdad es que lo instalaron también para cuando fue el estallido social. Eso, la historia de Chile lo ha demostrado. Cuando ha habido descontento, la gente se moviliza y eso no es producto de que alguien lo intencione. Nosotros no lo vamos a intencionar, nunca lo hemos hecho. Es la gente que de manera espontánea se manifiesta, como lo hace en todo el mundo cuando se ve aquejado por algo. Y lo que está proponiendo José Antonio Kast no son cosas pequeñas. Esos ajustes de los que habla, imagínate que el exministro Briones
el economista de la campaña de Evelyn Matei decía que era algo imposible de realizar, pero es que en realidad es imposible porque es mucha plata, es mucha. Y yo siempre, cuando converso con la gente en mi distrito, por ejemplo, para que entiendan esto, le digo, es como si ustedes tuvieran 1.000 pesos y con esos 1.000 pesos tuvieran que comprar, no sé, una cantidad de cosas. Y al otro mes le dicen, no va a tener los 1.000, va a tener solamente 800 pesos. Entonces algo va a tener que dejar de comprar. Algo, ¿qué va a dejar de comprar? Menos mercadería, menos pan, menos azúcar, es lo mismo. Aquí queremos descontar José Antonio Kast quiere descontar 6.000 millones de dólares, que significa casi la mitad de los funcionarios del Estado. Por ejemplo, para colocar un ejemplo, la mitad de carabineros, la mitad de policía, la mitad de médicos, la mitad de profesores, eso es lo que significa el recorte que está proponiendo José Antonio Kast en 18 meses. Es una cosa aberrante, por decirlo menos. Ahora sí, le pregunto por reajuste, diputado. Ya pasó la discusión de presupuesto y se viene este debate que tampoco se proyecta fácil. En algún momento durante presupuesto se habló de un malestar de parte de los funcionarios públicos porque se mantenían en valores nominales 2025. Yo no sé si eso quedó así en el presupuesto, esa pregunta uno. Y en ese mismo proceso se decía, porque no se pidió formalmente, que desde la mesa del sector público iban a pedir un 7% de reajuste. Eso finalmente no pasó porque pidieron un 2%. Con toda esa discusión sobre la mesa, ¿cómo lo ve? Sí, la verdad es que yo creo que va a ser un proceso no fácil, considerando lo que ha proyectado el gobierno también, como bien decían, en los ingresos y el ajuste que hubo también en este presupuesto, que creció un 1,7%, me parece que fue finalmente, y no pudo quedó algo pendiente, por ejemplo, importante para nosotros, que era el aumento per cápita, por ejemplo, que influía también en los trabajadores de la salud primaria. Así que creo que hacer una tramitación compleja tal vez, pero escuchaba al ministro del Trabajo hace poco que decía que estaban dispuestos a conversar y ahora van a empezar la mesa. La verdad es que no se quiso adelantar tampoco la posición del gobierno, justamente porque decía que quería enfrentar esta negociación de forma bien independiente a lo que tenía que ver con el presupuesto. Así que yo lo que espero es que el gobierno escuche las justas demandas de los trabajadores, que se han ajustado bastante en lo que están solicitando, que no solamente el 2%, sino que también están pidiendo colocar unos topes a los salarios mínimos en ciertos tramos y mejorar algunos bonos. Así que espero de que esto termine de buena forma, porque los trabajadores del sector público son los que mantienen el Estado, los que prestan los servicios, los que tienen la relación directa con la gente. Entonces yo espero que se dé de buena forma y nosotros vamos a tratar de colaborar desde nuestra posición en lo que más podamos para eso. Ahora, respecto de otros temas que también han planteado los funcionarios públicos que tienen que ver ya con condiciones no necesariamente del reajuste, sino que más estructurales del trabajo, que son demandas que también vienen desde hace bastante tiempo, bastantes negociaciones que tienen que ver con sobre todo cambios que han habido respecto de seguridad laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la posibilidad de avanzar precisamente en esos temas? Porque ha sido lento el avance en ese sentido. Sí, y dentro de eso quiero hacer un punto. Me preocupa mucho lo que está sucediendo con la confianza legítima. Me mandaron ayer un mensaje, me parece que fue la municipalidad de Peñaflor, si me equivoco, sepan de que no recuerdo en este momento la municipalidad específica, son más de 100 personas que llevaban más de 5 años trabajando, que tenían contrato a contrata, valga la redundancia, y que se han perjudicado por esta cosa de la confianza legítima, que es una interpretación de la Contralora, y por eso digo que nosotros vamos a tratar de colaborar en lo que podamos. Presentamos un proyecto de ley para poder establecer la confianza legítima por ley, pero también está en manos del Ejecutivo colocarle urgencia para saldar esta interpretación que hace la Contralora, que deja la incertidumbre, pero
miles y miles y miles de trabajadores del sector público. Y esas son condiciones que creo que son importantes avanzar para poder hacer, para que resulte en el fondo de esta negociación con el sector público una buena negociación. O sea, no solamente que avance en el tema del reajuste, sino que, como dices tú, en condición, y dentro de eso la confianza legítima es una demanda importante del sector. Diputado, ya no nos queda tiempo, pero le quiero preguntar por la reunión de Frey con Kast, y se la quiero preguntar porque se ha hablado también de este cierto, voy a decirlo derechamente, como anticomunismo, comillas, de parte de el expresidente Frey por no querer juntarse con la candidata Janet Jara. Ayer, por ejemplo, el dirigente Víctor Maldonado, que además es parte del comando de Janet Jara, decía: ha sido un puente principal con potencias comunistas del mundo, que es China. ¿Cuándo son buenos los comunistas? El problema del PC chileno no es que sean comunistas, es que no son chinos. ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad es que bastante... Bueno, para mí no es extraño la posición que ha tenido el expresidente, porque antes había estado llamando a votar rechazo, trabajó en la administración de Piñera también como encargado comercial, no recuerdo el cargo, en Asia. De hecho, lo vi en una oportunidad justamente en China, promocionando también algunos vinos de él. Entonces, no me extraña. Yo lo que creo de que ha perdido un poco... no sé si la confianza, algo de su partido. De hecho, le han suspendido la militancia y creo que no representa a la democracia cristiana, aunque es una cosa que la están solucionando ellos, pero lo que yo veo de afuera y por lo que está sucediendo con su directiva y también con lo que converso yo con militantes de base de la democracia cristiana, el expresidente no lo representa para nada, y creo que, como se ha dicho por ahí también, difícilmente mueva la aguja para algún lado. Diputado Boris Barrera, agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, y está más que invitado para una próxima ocasión acá a Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, aquí dispuesto siempre. Gracias, diputado, que tenga buen día. 8:04, hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias acá a Radio Análisis.